¿Por qué estás triste? Mira, estoy triste porque yo jamás pensé decir esto, pero creo que el béisbol cubano se murió. O mejor dicho, el béisbol en Cuba se murió. Y no como deporte. No como deporte porque eso, o sea, un resultado más o menos, eso pasa en cualquier deporte. Veo que el béisbol en Cuba se está muriendo, lo han dejado morir como una pieza integrante de la nacionalidad cubana. Eso es lo que me tiene a mí muy triste, porque el béisbol es algo que, como te repito, está ligado al nacimiento de la nación cubana. El béisbol, cuando se comenzó a jugar en Cuba, Cuba era colonia de España, que incluso los españoles, las autoridades españolas, lo prohibieron porque eso se prestaba a las reuniones de conspiradores por la independencia. A ese nivel es el béisbol parte de la nacionalidad cubana. Le dedicaron canciones, le dedicaron obras de literatura al béisbol cubano. ¿Películas? Película, una. Muy mala. En 3 y 2 se llama. En 3 y 2. Muy mala, pero documentales. Documentales muchos. Y viene en caja cuadrada. Muchos. Entonces, todo eso se ha ido muriendo por la desidia, por la indiferencia de las autoridades cubanas. Y bueno, yo creo que el béisbol y el deporte en sentido general es reflejo de la Cuba de hoy. Cuba completa está en bancarrota, el béisbol también. Esto coincide con un titular de Cuba Debate, ¿no? Que es un link oficial o una página oficial que dice torneo de béisbol de Haarlem. Pero esto es Haarlem, Holanda, ¿no? Sí, en Haarlem, Holanda. Sí, la semana beisbolera de Haarlem se llama el torneo. En el pozo de las desdichas. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Es que cuando uno analiza lo que acaba de decir Morejón y cuando uno le pasa así por arriba la historia del béisbol en Cuba, esto que ha sucedido, porque no solo fue con Alemania, no solo fue con Italia, no, ahí se perdió con todo el mundo, fueron 5 partidos perdidos, lo que nunca había sucedido. O sea, no ganaron ni uno. Ni uno. Se fueron en 0 y la 5. historia ¿Y qué tipo de equipos son los que estaban ahí de Alemania? No, estamos hablando de equipos donde el pitcher alemán era un santiaguero que se fue hace muchos años de Cuba y que además militó, sí, en el equipo, aquel tren, aquella planadora santiaguera de... Pero entonces ahora pueden decir que en realidad es que No, pero fíjate, es que no tiene nada que no ver. es eso. La cosa es que este torneo, históricamente Cuba llevaba a un equipo B, H. C, era la gente, mandaban la gente que no hacía ningún equipo a ningún torneo oficial para que se compraran su pacotilla y jugaran un poco de pelota fuera de Cuba. Y lo pasaban caminando. Claro. O sea, a ese nivel. Y 0 y 5, yo estaba hablando con Ernesto, y yo creo que jamás en la historia del béisbol cubano, en un torneo internacional, Cuba se había ido sin ganar un juego. No, y además en la historia de un torneo que ni tan siquiera es tan importante. O sea, estamos hablando de un torneo, como dice el Yoyo, que es prácticamente donde la gente salía a comprar, a salir un poco de Cuba, donde tampoco militaban los grandes peloteros de la isla. O sea, estamos hablando de que ahí iba lo que se pudiera seleccionar de los equipos B que sobraban del equipo B. O sea, es una cosa que lamentable en todos los sentidos. Que perdiera con Alemania, sí. Pero más allá de eso, ¿cómo pierde con Alemania? ¿Cómo? De la forma que pierde con Alemania. O sea, pierde? ¿Cómo? No, pierde de todas las maneras. O sea, con errores mentales, con lagunas en la defensa, con un picheo que no encontró la zona de strike. Incluso bateando, puedes batear, pero si no anotas en el momento clave, estás muy perdido. Ahora, todos somos testigos del deporte utilizado como propaganda política. También me llama la atención que esta preocupación está siendo reflejada por los propios medios, no solo en el béisbol, ahora los medios castristas, estoy hablando, los oficiales. La prensa oficial en Cuba está dándole una importancia, a mí me parece desmedida, a los Juegos Centroamericanos, porque se sienten que ahí pueden brillar más. Sin embargo, la mesa redonda... Me dicen que tienen aquí un comentario de la mesa redonda donde se ven que están preocupados por no quedar en primer lugar. En el medallero. Porque siempre han quedado en primer lugar en los centroamericanos. Casi siempre. Mira, los Juegos Centroamericanos se inician en el año 26. Son los más débiles, ¿no? Sí, son los más flojos, Centroamérica y el Caribe solamente. No está Estados Unidos, no están Argentina, no están Brasil, otras potencias. Está México. ¿A México como Centroamérica? Sí. Por Yucatán y por... Sí, los Juegos Centroamericanos son los Juegos regionales más viejos de la historia, del año 26. Y Cuba, históricamente,
hoy yo estaba revisando el medallero. Cuba tiene más de 1.200 medallas de oro a lo largo de la historia. Le saca 400 medallas de oro a México, que es el ocupante del segundo lugar. Pero el deporte en Cuba está en una crisis tan profunda que ya eso es probable que no suceda. Bueno, ellos mismos lo reconocen, vamos a verlo. Y él recordaba la experiencia de Toronto en el 2015. No sé si recordarás que, bueno, terminamos en un inesperado cuarto lugar, cuando se iba por el segundo lugar, y Miranda en uno de los encuentros con la prensa decía, no nos puede suceder lo que pasó en Toronto. El que va con el pronóstico de medalla de oro tiene que ganar la medalla de oro. Si no existe esa eficiencia dentro de la delegación, entonces sí pudiera estar en peligro el poder terminar en el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta es familia del difunto Almeida. No, es un ¿Cómo se llama comentarista él? que empezamos juntos a trabajar en la COCO hace muchos años. Él se llama Rodolfo Durán Almeida, comentarista ahora de Rebelde también, comentarista, hace sus cosas en televisión. Pero aquí lo importante, un poco cao, yendo atrás, Morejón, hablando de lo que Cuba ha hecho tradicionalmente en los torneos de béisbol. Cuando empezó en el 26 gana Cuba la primera edición de esos Juegos Centroamericanos de México. En el 51, cuando empiezan los Panamericanos, gana Cuba también la edición. En el 39, cuando empiezan las Copas Mundiales, también gana Cuba en su primera edición. Estamos hablando de que la única medalla de plata que tiene Cuba en Centroamericanos, justamente en el béisbol, fue en el 82 cuando perdió en La Habana. Sí. Y bueno, a partir de ahí en adelante, Cuba tiene 43 victorias de manera consecutiva en Juegos Centroamericanos en el béisbol. 43 triunfos de manera continua. Prueba del vínculo directo del deporte oficial en Cuba, que es todo, ellos tienen el monopolio del deporte, con la política. La delegación cubana a estos Juegos Centroamericanos, ¿dónde fue abanderada? En la el Piedra. Seboruco, en la tumba de Fidel Castro. Mira, tú sabes que a veces, ya que yo me he vuelto, yo sospecho de todo, ¿no? Yo oí un día en Cuba, hace muchos años, cuando Cuba ganaba todos los campeonatos de béisbol, a un antiguo miembro del PSP, el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista que se puso ese nombre para parecer más potable, decir que el béisbol era un deporte yanqui, un deporte que reflejaba el colonialismo y que en el finales del siglo, porque tú dijiste, está vinculado a la Pero independencia. ese era un imbécil, así. Sí, No dijo eso. puede haber sido el Pero, partido oye, que sea, ese es un imbécil. pero- te voy a decir. Pero comunistas imbéciles hay sí, muchos. no, la mayoría. Acuérdate que no se puede ser comunista, inteligente y honrado al mismo tiempo. Una de las tres. Una de las tres siempre va a faltar. Sí, pero fíjate, ese Bueno, porque- es un imbécil. ¿Cuándo surge el béisbol? El béisbol surge en 1800 y tanto. Sí, en los 70 del 1800. En Cuba. En Cuba. El primer juego. en Pero Cuba, ¿cuándo se hace popular? 1874. ¿Cuándo se hace popular? Con la intervención norteamericana. Se hace popular. No, antes, ya antes de 1898. Sí, había liga y todo. los campeonatos profesionales sí, en Cuba sí, sí. comienzan en 1878. ¿Ah, sí? Claro, sí, sí. 78, sí. Ajá, sí. Y tú dices que los 29 de diciembre de Pero 1878. tú mismo dices que los juegos de béisbol se volvían juegos de conspiración Claro. independentista. Contra España. Sí. Y lo que no acaba de reconocer muchos de los historiadores oficiales en Cuba es que el independentismo estuvo vinculadísimo al anexionismo y que muchos de esos independentistas inicialmente fueron anexionistas y que nuestra bandera cubana es la de Narciso López, que era anexionista. O sea, que todo eso está mezclado y habrá que revisar la historia con un sentido crítico, ¿no? Tú dices eso ahora, te acusan de anexionista, de platista, del No, otro. pero mira. Pero yo escuché a ese tipo decir eso. Bueno, pero entonces imagínate. A lo mejor, sabe Dios, a lo que mejor el único digo yo, juego autóctono no de Cuba estarán- eran los vatos aquellos que jugaban los taínos. Mi ¿no? pregunta es, Exacto. ¿le buscaron una vinculación indígena para justificar Lo que era cual un es deporte falso, nacional? porque el antecedente del béisbol es el cricket, Cricket. un juego inglés. Pero fíjate, mira, te voy a decir. Esto que está pasando ahora, este germen que ha carcomido el béisbol, la picada de mosquito que inoculó ese germen, hay que buscarlo en el año 62, el día que Fidel Castro abolió el profesionalismo con una frase sin sentido que dijo, este es el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava, cuando en realidad lo que hizo fue esclavizar a los peloteros. El poderío de Cuba en el béisbol amateur internacional no lo inventó Fidel Castro. Ernesto decía, en el año 39, segunda Copa Mundial de Béisbol amateur, ya Cuba era campeón mundial. Y
Lo que pasa es que, fíjate, Cuba era campeón mundial amateur, rey de la Serie del Caribe, el principal emisor de peloteros extranjeros a las grandes ligas, y cuando Fidel abolió el profesionalismo, solamente quedó una de esas cosas. Pasó como va a pasar ahora, que hay que irse a comerciales. Ya volvemos.